vamos a pasar a la palabra de Dios y quisiera hablar respecto a el desarrollo de nuestras vidas. Normalmente hay cosas que entendemos que dejan de desarrollarse, pero hay otras que no debiera de detenerse su desarrollo. Por ejemplo, en la vida. Nosotros crecemos como bebés. Recién ahorita acabamos de ver. En algún momento todos estuvimos de ese tamaño. ¿Qué? Sí. Pero a lo largo de nuestra vida, gracias a Dios nos ha permitido ir creciendo, 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 creciendo. Pero llega un momento, por ejemplo, donde en altura dejaste de crecer. Te mides y sigue lo mismo. En uno que otro a veces empieza como que a... Entonces, como no podemos desarrollarnos en altura, pues empezamos en conocimiento. Y lo que hablamos de respecto al conocimiento no debería de detenerse, por lo menos en nosotros. Dios nos ha dado una habilidad de adquirir conocimiento que no hay un límite. Desde niños podemos aprender lo que se nos enseña. Y muchas veces olvidamos lo que se nos enseña, pero en muchas otras ocasiones sí se quedó para toda la vida. Y hay quienes ya grandes de edad, ancianos, todavía dicen, recuerdo cuando mi papá me decía esto, recuerdo cuando mi maestro me dijo esto. Y frases que se quedan y clavadas en el pensamiento, en el corazón, y forman parte de nuestra manera de ver, de nuestra manera de actuar. Cuando nosotros estamos en ese desarrollo, pero hablando en nuestro conocimiento, no hay un límite. Nosotros mismos nos detenemos. Podemos llegar hasta cierto conocimiento escolar y decidir ya no más. Y empezamos a utilizar ese conocimiento, ya sea en un trabajo, en una acción, y pueden pasar los años y acostumbrarnos a esa rutina, a ese hábito, y no necesitar, por ejemplo, hay personas que jamás aprendieron a tocar guitarra. Porque no pueden, no, porque decidieron no hacerlo. Pero he visto personas que ya grandes de edad, ya en su edad madura o ancianos, toman esta decisión. Pues, voy a tratar de aprender guitarra y a lo mejor sí se batalla y demás, pero se puede. Sí se puede mejorar, se puede siempre adquirir nuevos conocimientos. Pero no sé si has escuchado la frase, ya estoy muy grande para esto, ya estoy muy viejo para aprender esto, ya se me pasó el tiempo. Ustedes que están jóvenes tienen oportunidad. Bueno, realmente son limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Claro, se requiere de esfuerzo. Todo conocimiento nuevo que vamos a adquirir se requiere tanto de esfuerzo, disciplina. Digo, no es fácil, pero es posible. Bien, la Biblia me enseña también que nosotros debiéramos de tener un desarrollo en la santidad. ¿En qué? En la santidad. La santidad significa ser santo. Esto significa que debiéramos de ser dedicados para Dios. La santidad, al igual que el conocimiento, no debiera de detenerse en nosotros. Siempre es bueno seguir adquiriendo más conocimiento y también es necesario seguir creciendo en lo que es la santidad. No es algo que ya se dio, no es un objetivo que ya se completó. Por ejemplo, yo puedo decir, ya conozco todo sobre cocina. Uno puede decir, creo que es muy soberbio ese pensamiento, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y de la misma manera no puedo decir, ya soy una persona totalmente santa. Porque siempre hay algo que nosotros debiéramos de dedicar hacia Dios en nuestras vidas. Y en 2 de Corintios, si me acompañas, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de Dios. Su palabra me enseña perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces entiendo que la santidad se puede y debe estar siendo perfeccionada. En otras palabras, tú y yo, tu santidad puede y debe estar en perfeccionamiento constante. No debiera de detenerse. Empezamos a caminar hacia la santidad. Y hay personas que se acomodan y dicen, ya con esto, como si termináramos el kinder. Ya logré mi objetivo. Ya sé hacer las bolitas. Ya sé hacer recortes. Pero todavía sigue más. Hay quienes dicen, ya, la escuela duró bastante. Obtuve un chorro de conocimientos, que a veces los olvidamos. Pero ya, al graduarme ya no quiero más conocimiento. Pero aún sigue luego la secundaria, después la prepa. Se puede llegar a una carrera, facultad, todavía puedes hacer maestrías, doctorados y encima de eso seguir aprendiendo, aun cuando ya no hayan más estudios, siempre se puede seguir adquiriendo conocimiento. Y con respecto a la santidad, hay personas que les es suficiente ya venir a la iglesia. Y es la manera en la que dicen, me estoy dedicando a Dios. Hay personas que les es suficiente leer un poco la Biblia en el día. Y dicen, esa es la manera en la que yo me estoy dedicando a Dios. Hay personas que les es suficiente orar 10, 15, 20 minutos. Y piensan, eso es suficiente para mí, esa dedicación. Pero la Biblia me enseña que tú y yo debiéramos, en cuestión de la santidad, seguir perfeccionándonos. Ese perfeccionamiento constante en nuestras vidas. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, rogándote, Dios, que derrames de tu espíritu y hables a nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesucristo que todo lo que yo no puedo expresar, que tu espíritu nos lo enseñe. Padre Santo, que tu palabra llegue a nuestras vidas con esa libertad. Te ruego que tomes esa autoridad. Toda oposición en el nombre de Jesucristo sea quitada y te doy muchas gracias por lo que tú vas a hacer, por esa obra que tú vas a hacer en nosotros. Padre eterno, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Toma mi vida, Padre Santo, toma a mis hermanos. Este es tu tiempo, es tu pueblo, Padre Santo. Soy tu siervo y es tu palabra. Haz tu obra el día de hoy en nosotros. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, si la Biblia me enseña que yo debiera de mantener esa perfección, estar en ese perfeccionamiento constante con respecto a la santidad en mí, debo de saber de qué manera. Si yo quiero continuar aprendiendo, bueno, hay instituciones que me pueden ayudar, hay maestros y hay conocimientos a los que yo puedo acceder, pero la Biblia también me enseña de qué manera puedo yo ir mejorando mi santidad, mi dedicación hacia Dios. La Biblia me enseña que las siguientes indicaciones son necesarias para aprender esto. Una de las primeras indicaciones es que debo de limpiarme de toda contaminación de carne. Así lo expresaba ahorita que lo veíamos en este verso. Limpiados de toda contaminación de carne. Ahora, ¿cómo puedo yo limpiarme? No se refiere a darme una ducha con jabón y agua. Se refiere a purificar mis actividades y mi cuerpo, mis decisiones y mis pasiones. Y comienza todo limpiando nuestros pensamientos. Es muy importante que cuides tus pensamientos, ya que estos pueden contaminar todo tu cuerpo o pueden mantenerlo en esa pureza. No, acompáñame a Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice su palabra, ¿lo tienes? Dice su palabra así: porque los que son de la carne piensan, y quiero destacar esa palabrita, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sigo leyendo.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Bien, aquí en Romanos comienza dando una pequeña instrucción que debiéramos de tomarla muy en serio. Aquellos que viven con conforme a la ley de la carne, de una manera un poco, lo podríamos verlo así, contaminado en la cuestión de la santidad, es porque tienen pensamiento en ello. Si mis pensamientos no estuvieran en las cosas que no son agradables a Dios, entonces mi carne sería purificada, mis acciones, y quiero decir, quien roba, quien miente, quien maldice, quien fornica o adultera, si bien sí está involucrado el alma y el espíritu, pero también es realmente la carne la que hace las cosas. Somos nosotros en cuestión como meramente materia terrestres que actuamos y estos contaminan a todo nuestro ser, interno y externo. Lo que quiero decir es que según tus pensamientos serán tus ocupaciones. Ahorita lo vimos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y en estas cosas se ocupan. Por ejemplo, imagina un hombre, un joven, que tiene algún conflicto interno y en su pensamiento dice que si no tiene una amante, no se siente amado. Se siente de alguna manera rechazado, frustrado, se siente despreciado. Entonces, con ese pensamiento de decir, yo necesito a una amante, necesito a una mujer para tener esa intimidad, va a caminar hacia ello. ¿En qué lugares va a estar? Si su pensamiento está ahí, no va a ir a lugares donde no se busque esto, va a ir a lugares donde se busque bailes, fiestas, reuniones, va a haber un grupito de muchachas, va a estar con su ojo buscando con qué muchacha podría entablar esta relación. Y todo su pensamiento y sus acciones van a estar dedicadas hacia esto. Y todo aquel que practica pecado es porque sus pensamientos están dedicados hacia ello. Muchas personas, por ejemplo, comienzan la semana trabajando, esperando que llegue el fin de semana para, no sé, comprar alcohol. Y están pensando en eso y terminan, y ahora sí, las cervecitas, ahora sí, porque tienen su pensamiento y su acción va dirigida hacia ello. Hay personas que están dedicadas a pelear, que todo el mundo está en contra de ellos. Y si les dices buenos días, ya me están provocando, o ya se está presumiendo de que ve los buenos días, cuáles buenos y que no. Y siempre está buscando eso porque su pensamiento y su acción va a ser dedicado hacia este pleito. La Biblia me enseña, purifica tu pensamiento. Si nuestros pensamientos son purificados, también nuestras acciones, nuestro cuerpo va a caminar hacia esa purificación. Pero si tu pensamiento no está purificado, aunque te amarres de manos y de pies y digas, yo no voy a pecar, pero tu pensamiento está caminando y caminando y caminando, llegará el momento donde te vas a zafar. Llegará el momento donde ya no te van a estar observando. Llegará el momento donde vas a tener la oportunidad de caminar hacia ese pecado. Entonces, tu carne va a ser contaminada. Si nosotros queremos caminar hacia la santidad, hacia el perfeccionamiento de la santidad, y yo estoy seguro que a lo mejor muchos de ustedes tienen ese buen deseo de ser dedicados para Dios y se han esforzado, y quiero felicitarte por esa decisión y ese esfuerzo que tú has tenido para dedicarte hacia Dios. Pero si tus pensamientos no han cambiado, es muy pesado desear algo y caminar hacia otra cosa. Aquel que todavía disfruta, no sé, digamos, de alguna comida que es mala para su cuerpo, pero se aguanta, pero su pensamiento aún dice, ¿cómo lo extraño? Esos tacos, ese pastel, esa coca, ese, no sé, ¿cómo extraño aquel alimento? Llegará el momento donde otra vez vas a caminar hacia ello. Tu santidad no está siendo purificada o no está siendo perfeccionada, porque hay una mancha ahí que la vas a llevar arrastrando constantemente. Y esta te está jalando a que no camines más adelante. Por ello la Biblia me enseña también
que después de purificar mis pensamientos, también tengo que prestar atención. Es muy importante cambiar mis malos hábitos. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios capítulo 4, verso 22. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué pasa con esto? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si te das cuenta, primero tengo yo que despojarme de esos hábitos, renovándome esa mente, pensando cosas diferentes. Y entonces yo puedo empezar a tener esa purificación. Pero si yo empiezo a cambiar esos hábitos, y eso es bueno, pero no me renuevo mis pensamientos, tarde o temprano mis hábitos van a regresar, mis malos hábitos van a regresar otra vez. Y pensamientos como el ver la belleza, y lo pongo entre comillas, de lo malo, siempre te van a estar jalando precisamente ese mal hábito. Es importante, la Biblia me enseña la manera en que nosotros podemos perfeccionar nuestra vida en santidad es constantemente ir renovando nuestro pensamiento, constantemente. Y yo sé, pensamientos vienen y van, llegan a veces o a veces los provocamos, a veces alguien nos los implantó, la mayoría de las veces es así. O escuchaste un comentario, o viste algo, o vino un espíritu en ocasiones nos aferramos a ese pensamiento. ¿Lo has escuchado? Yo sé que sí. En ocasiones estás tan tranquilo y volteas a ver, no sé, a tu esposo o tu esposa. Y lo ves que está allá distraído. Y empieza, ni te hace caso. Y tomamos ese pensamiento y mira, si es cierto, no me hace caso, nada más está así, ya tiene un chorro de tiempo, yo aquí no, ni en cuenta, como si no estuviera y empieza, y todo eso te empieza a invadir. Y luego empiezas a actuar, tu gesto, tu actuar, tu hablar, y todo comenzó con un pensamiento. Tan fácil. La manera en que nosotros podemos ir perfeccionando esa santidad, tenemos que primero entregar nuestra mente a Jesucristo, para que ese pensamiento pueda ir perfeccionándose en dedicarlo hacia Dios. Otra manera, la Biblia me enseña que debemos de limpiarnos de contaminación de espíritu. Cuando mirábamos en Corintios, su palabra dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, pero también de toda contaminación de espíritu. Y es que limpiarnos de lo que Dios dice en nosotros, o mejor dicho, tomar lo que Dios dice para nosotros. Vamos a Proverbios para que me entiendas este concepto que quiero mencionarte. Proverbios 16, verso 2. Proverbios 16, verso 2. Dice su palabra. ¿Lo tienes? Dice su palabra. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En mi opinión, yo puedo considerarme una buena persona, pero no se trata de limpiar lo que yo considero que en mí hace falta. Se trata de limpiar lo que Dios considera que en mí hace falta. Muchas veces actuamos basándonos en nuestra opinión. Yo creo que debo mejorar en esto. Yo creo que debo de continuar en esto otro. Pero la Biblia también tiene un panorama, tiene una expectativa de nuestra conducta, de nuestro ser. Según lo que Dios espera de nosotros, es lo que nosotros en lo que deberíamos de trabajar o cambiar.
Si Dios dice que necesito limpiar, necesito cambiar alguna área en mi vida, pero a mí me parece que eso es bueno, porque de esa manera yo estoy sacando algún tipo de provecho, pero Dios dice que esa manera no es correcta. Yo debería de tomar la indicación bíblica y decir, ok, esto lo cambio. Y en ocasiones el mundo nos dice, pero, ¿por qué vas a, por ejemplo, las jovencitas, es bien común esto, pero ¿por qué vas a tapar tu cuerpo? Dios te dio un cuerpo tan hermoso que es para mostrar la belleza, su esplendor. Es algo lindo, no tienes por qué taparlo. No dejes que la sociedad influya sobre ti, no dejes que la religión te domine, no dejes, porque son personas envidiosas que tienen panza grande y por eso quieren taparse. Pero la Biblia me enseña, no, ese no es el camino, ese no es la manera de vestir, esa no es la manera de actuar. La Biblia me enseña, entonces si yo tomo la indicación bíblica, ignorando la indicación de la sociedad, entonces la Biblia me enseña, empiezas a renovarte en tu espíritu, empiezas a ser transformado en tu espíritu. La Biblia me enseña, no es bueno solo confiar en tu propia opinión. Imagina una persona que después de hacer ejercicio, trabajar o estar en un lugar que huele mal, se impregnó de ese aroma. Pero por el hecho de estar allí, esa persona no siente el mal aroma. Y llega uno, todavía no necesito bañarme. Pero todo el mundo me dice lo contrario. Todo el mundo me dice, ya báñate, Sergio. Todo el mundo me dice, ¿y ahora que se murió? Y yo digo, ¿de qué? No. Y basándome en mí, yo no huelo mal. Es muy probable que ponga en mi baño. Cuando nos lavamos los dientes, ¿no? De repente hay uno que otro que se le pasa. Y dice un hermano, cuando habla, abre la boca, parece que estás frente a las puertas del infierno. Ah. Pero como uno mismo no huelo mal, no huelo mal. Y entonces no se preocupa por ello. Pero muchas veces nosotros actuamos de esta manera. Hacemos las cosas y aunque la Biblia me dice, está mal lo que estás haciendo, no es correcto la manera en la que estás actuando, no es la forma en la que debes de hacer las cosas, pero uno dice, no pasa nada, no está mal. Y por ello en ocasiones no cambiamos. Es importante limpiarnos porque dice la Biblia, en tu opinión vas a ser una buena persona. Y yo sé que sí. Pero en la opinión de Dios, eso es lo importante. Si nosotros renovamos nuestro espíritu, porque Él es el que pesa esos espíritus, Él es el que pesa esas intenciones, Él es el que conoce lo profundo del corazón. Debemos de tener cuidado de a quién escuchamos. Te mencionaba que los pensamientos en ocasiones son implantados por alguien más en nosotros. Según lo que a quien decidamos escuchar puede contaminarnos o puede ayudarnos a mejorar y a ser limpios en nuestro espíritu. Según Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 y en el verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay espíritus que vienen precisamente a engañar, y si nuestro espíritu está de acuerdo con ellos, vamos a ser engañados, vamos a tener esa doctrina que es demoníaca, esa doctrina que no es agradable delante de Dios y nos van a contaminar. ¿Cómo identifico esos espíritus engañadores? Todo aquel que te aleja de Dios, todo aquel que está en contra de una regla bíblica, es un espíritu engañador. Vemos a la serpiente con Eva. Dios dijo que podían comer de todo árbol, excepto de uno específico, y la serpiente viene diciendo mentiras. ¿Con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol? ¿Que no puedes comer nada? Luego Dios dijo, el día que comas de ese árbol morirás. Y la serpiente dice, no morirás. Vas a ser como Dios. Era evidente que era un espíritu engañador porque estaba diciendo todo lo contrario a lo que Dios estaba diciendo. El asunto es que el engañador se vuelve creíble cuando nosotros decidimos escucharlo y poner en duda a aquel que nos está hablando la verdad.
Si nosotros tuviéramos la certeza de quién dice la verdad, las mentiras no nos pueden afectar. He visto mamás que confían plenamente en sus niños y quebraron la ventana y viene la vecina, me quebró la ventana a su hijo. Y su hijo dice, no mamá, yo no la quebré. Y como la mamá le cree al niño y tiene confianza en el niño, esta vecina vieja mentirosa que quiere cobrarte, que no sé. Y todo en contra está contra un reclamo, porque piensa que su niño puede decir la verdad. En ocasiones sí, en ocasiones nos equivocamos. Y precisamente actuamos de esa manera con Dios. Viene Dios diciéndonos, el pecado te aparta de Dios, pero viene el engañador diciéndonos, no es cierto, al contrario, lo disfrutas. Se disfruta de lo lindo el pecado y entonces decidimos creer la mentira y empezamos a ver a Dios como nos quiere gobernar, nos quiere dañar, nos quiere tener atados, nos quiere arruinar la vida. Cuando la Biblia me enseña, ten cuidado a quien escuchas, porque este puede contaminar tu espíritu. Puede contaminar tu espíritu. Te invito, decide escuchar a Jesucristo. Él dice, yo soy la verdad. La otra manera de perfeccionar nuestra santidad, nuestra dedicación hacia Dios, es teniendo temor de Dios. Así lo expresa, perfeccionándonos en ese temor hacia Dios. El temor a Dios es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Según Proverbios capítulo 8, en el verso 13, dice su palabra así, lo voy a leer rápido. Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Cuando nosotros vemos malo lo malo, podemos entonces caminar en esa santidad, porque tenemos ese temor a Dios. Cuando nosotros no vemos tan malo lo malo, empezamos a contaminarnos. Y nuestra santidad no puede continuar siendo perfeccionada. Nosotros mismos decidimos hasta allí, ya no más. Y muchas personas, por ejemplo, temen involucrarse más con Dios, porque dicen hasta allí. Es que luego exigen demasiado. Es que luego yo tengo que entregar demasiado. Es que luego... Y empezamos a ver que todo lo que Dios pide en ocasiones, no todo es tan... lo que Dios dice que es malo, en ocasiones decimos, no todo es tan malo. Y empezamos a verle las razones del por qué podría ser no tan malo. Y empezamos a dudar de Él. Y entonces no aborrecemos el mal, empezamos a recibir esa instrucción engañosa y nuestra santidad se detiene. Ya no se sigue desarrollando. La santidad se perfecciona, la Biblia me enseña, al aprender de ese temor hacia Dios. Concluyo con esto en Deuteronomios capítulo 13, verso 4. Deuteronomios capítulo 13, verso 4. Dice su palabra, ¿lo tienes? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Prácticamente esta es la dedicación hacia Dios. Esta es la santidad en Dios. Si ya hemos avanzado en algo, bien, y felicidades. Pero la Biblia me enseña, aún hay más camino por recorrer. Siempre podemos dedicarnos más a Dios. Si crees que ya estás en esa santidad plena, quiero decirte que no. Siempre hay otro escalón más. Tu santidad puede y debe estar en perfeccionamiento constante. Y la Biblia me enseña, me da las indicaciones de qué manera para lograr esto. Número 1, quita la contaminación de carne. ¿Cómo?
Empieza a renovar ese pensamiento, entrégalo al Señor y empieza a ver las cosas diferentes. ¿Cómo lo hago? Yo no sé cómo hacerlo. No son cosas de cómo hacerlos, es de hacerlos. Si una persona me dice, hermano, es que yo no sé cómo levantarme todas las mañanas a salir a correr, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo enseñar a eso? Pues levántate y ya. O sea, ¿qué puedo enseñar respecto a eso? Es simplemente hacerlo y listo. Y empezar a renovar nuestra mente. No sé cómo hacerlo, no se trata de cómo hacerlo, se trata de hacerlo y listo. Así. Decide hacerlo. Esos pensamientos que no son correctos, recházalos y empieza a decir no a ello. Y sí a los pensamientos de Dios. Empieza a actuar y a cambiar. ¿Cómo le hago para ir todos los cultos a la iglesia, hermano? Pues haciéndolo. Así de fácil. ¿Cómo le hago para dejar el pecado, hermano? Pues haciéndolo, porque se puede gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Entiendo lo que es la esclavitud, pero Jesucristo nos hace libres. Nosotros tenemos esa fuente de libertad que es Cristo y podemos decir, Señor Jesucristo, hazme libre de este pensamiento, hazme libre de este hábito, hazme libre de este pecado. Y empieza a caminar en libertad. Pero ¿cómo? Así. Aquel que es borracho, Señor Jesucristo, libérame de este vicio. Y me levanto y ya no compro más cerveza. Pero si me levanto directo a la tienda, me da 3 cartones, pues no. Es simple, es actuar en ello. Quita la contaminación de la carne, renovando mi espíritu, mi pensamiento y cambiando mi hábito. La siguiente indicación es quita la contaminación de mi espíritu. Mira muy bien y estar consciente. Lo que tú haces es bueno, pero toma en cuenta, o mejor dicho, dirígete por las indicaciones bíblicas. Lo que la palabra de Dios me enseña que tengo que cambiar, lo tengo que cambiar. Así. Me parezca, lo entienda, no lo entienda, lo tengo que cambiar. De esa manera yo voy perfeccionando esa santidad en mí. Si has sentido que te has atorado es porque a lo mejor ya no estás tomando esas indicaciones bíblicas. Tu espíritu ya no se está perfeccionando, ya no se está limpiando y se está contaminando y está deteniendo tu desarrollo espiritual con respecto a la santidad. El tercer paso es teme a Dios y no de miedo. Desde que aborrezcas lo que Él aborrece, ama lo que Él ama. Por último, la dedicación hacia Dios, que es la santidad, es algo que debe irse afinando cada vez más y más. Tú pudiste haber hecho en algún momento un trato con Dios. Me dedico a ti. Pero esto es una vida constante, día a día. E incluso lo puedes poner más cerquitas, hora con hora, minuto con minuto, segundo por segundo. Dedicarte a Dios se requiere de ese esfuerzo y de esa dedicación, evidentemente, de esa disciplina. Pero no quedes en un punto donde ya estoy a gusto aquí. Ya no digo mentiras, ya no digo maldiciones, ya no robo, ya no hago esto o aquello. Ya, no. La Biblia me enseña, tienes que continuar en ese perfeccionamiento. Tienes que continuar mejorando esa santidad en tu vida. Llegará un día donde estarás en los cielos. Y ahí sí podrás decir, ya, se logró. Y no sé si allá tengamos más tareas, pero aquí nosotros tenemos nuestro llamado. Y mientras haya vida, nuestro desarrollo no debiera de detenerse. Te invito a que busques dedicarte más y más a Dios. Por favor, ponte de pie, mi hermano. Creo que Jesucristo nos llama a estar cerca de Dios. Hay una parte en la Biblia que a uno de los profetas Dios les muestra un río que ve que sale de la presencia de Dios y dice que tome una medida y que camine, y conforme va avanzando él se va sumergiendo en ese río y por un momento el agua le llega a una parte en sus pies, pero luego no le dice hasta ahí es suficiente, le dice mide otro tanto y camina un poco más adentro. Y cuando llega, le dice, mide otro tanto, y así lo va llevando hasta que ya no podía caminar este profeta y estaba totalmente inmerso en ese río.
Y creo que es lo que Dios nos quiere llamar, llevarnos a esa dedicación, inmersos, sumergidos en lo que es la presencia de Dios. Te invito a que te atrevas a seguir caminando, que te atrevas a que la presencia de Dios que siga creciendo en ti, te siga sumergiendo. No tengas ese temor, atrévete a entrar más profundo en lo que es la gloria de Dios. Perfecciona esa santidad. Padre Santo,